Bueno, buenas noches chicos. En esta ocasión les voy a dejar acá un video con algunas explicaciones referidas a los transformadores. En concreto a los transformadores, primero vamos a comenzar con el tema ideal, que es el que más nos interesa en TC2. Posiblemente es uno de los que más usemos, por no decir el que más usamos, y alguna que otra vez también usamos alguna variante del transformador ideal, es decir, un transformador más parecido, un modelo de transformador más parecido al real. Eh, y bueno, vamos a presentar un poco las particularidades de uno y otro, algunas similitudes que tienen y ver si podemos entender en qué están centradas las diferencias. Muy bien. Como vimos, ya a esta altura de la cursada lo vimos en clase, cuál era el modelo de un transformador. Seguramente ustedes también en alguna que otra asignatura, TC1, máquinas eléctricas, han visto ya eh, algún modelo de transformador, algunas relaciones importantes que rigen el comportamiento de un transformador. Pero tal vez lo que más convenga recordar de este dispositivo es que en el caso del ideal es un dispositivo extraño en el sentido que cumple dos condiciones que son bastante extrañas para un dispositivo pasivo, pero conviene recordarlas, ¿sí? La primera es que justamente la tensión en el primario o en el puerto 1 va a ser igual a A por la tensión en el secundario, ¿sí? O en el puerto 2. Y por otro lado, que la corriente en el primario va a ser 1 sobre A de la corriente en el secundario o en el puerto 2, ¿sí? Al menos definidas como las ven en, en la figura. Luego, lo que hay que decir para que todo tenga un poco más de sentido es que justamente esta corriente que tenemos definida en la figura, que es la usual en cualquier análisis que hagamos con cuadripolos, con teoría de cuadripolos, eh, no coincide con la definición que seguramente habrán visto en otras materias, en la que esta corriente 2 sea saliente. Por lo tanto, para asimilar estos conceptos, conviene tomar la definición tal vez más a la parámetros T. Por lo tanto, con esta definición de tensiones y corrientes, tenemos absolutamente descripto al modelo del dispositivo, y como verán, la matriz de parámetros T es casi trivial hallarla, ¿sí? Dado que justamente tenemos B1 e I1 en función de algo muy parecido a como tenemos explicadas las ecuaciones de los parámetros T. Entonces vemos que justamente ahí ya tenemos descrito el parámetro A con A minúscula. Vemos que el parámetro B es nulo, dado que no participa de la ecuación de B1. El parámetro C también es nulo, dado que no participa de la ecuación de I1. Y el parámetro D justamente está correctamente definido como 1 sobre A, ¿sí? Algún aspecto importante que tenemos que recalcar y no olvidar nunca de corroborar es que justamente es un dispositivo pasivo. Como es un dispositivo pasivo, ¿sí?, tiene que cumplir con que el determinante de la matriz T sea igual a 1, exactamente igual a 1. Por lo tanto, este es un cuidado que siempre tenemos que tener. Sobre todo, este cuidado hay que tenerlo porque muchas veces alguno se equivoca y mete un signo por acá o lo que fuera. Pero no nos tiene que nunca faltar corroborar la pasividad de la red, ¿sí?, o reciprocidad. Ya sabemos que en esta asignatura tanto los conceptos de pasividad como de reciprocidad son equivalentes. Muy bien, por lo tanto, esta matriz nos va a ser muy útil, y ciertamente también en más de un que otro, en más de un ejercicio nos va a venir muy bien tener modeladas las ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, conviene mucho recordar la matriz y recordar justamente el criterio de pasividad, que es una prueba muy importante que tenemos para ver si
consideramos bien los signos, ¿sí? Y esto de los signos es importante sobre todo cuando nos encontramos con el caso de bornes homólogos, y cuando los bornes homólogos son importantes, ¿sí? Es decir, son importantes en el sentido de que pueden en más de una aplicación cambiar el sentido de las tensiones sobre todo, y eso hacer la diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar justamente con este modelo que teníamos? Bueno, básicamente lo único que va a cambiar es que cambiará la definición de la tensión de salida, ¿sí? Dado que justamente los bornes homólogos lo que indican es que justamente se definen como que justamente un crecimiento de la tensión en el primario se condicen con un crecimiento de la tensión en este borne homólogo, lo cual hace que justamente esté definida al revés de como lo hacemos habitualmente en teoría de cuadripolos. Por otro lado, ¿sí? También la corriente va a estar afectada por esto. Y justamente en este caso, como antes teníamos I1, que iba a ser menos 1 sobre A por menos I2, ahora también va a cambiar, pero el hecho de que cambie, fíjense que va a tener una implicancia en que justamente I1 va a ser igual a I2 por 1 sobre A, de la forma habitual, ¿sí? De la forma que está definido acá. Es decir, que justamente va a seguir este sentido, ¿sí? Es decir, va a seguir el sentido de la teoría de cuadripolos, ¿sí? Es decir, si lo estamos usando con este sentido, ambas corrientes entrantes, tanto I1 como I2 van a ser entrantes, dado que justamente en este caso los bornes no son homólogos. Esto, de cualquier manera, conviene corroborarlo. ¿Y dónde lo podemos corroborar? Bueno, ciertamente en la matriz T, como ya dijimos. En este caso, A va a ser negativo, tanto B como C siguen siendo ceros, pero en este caso, menos 1 sobre A pasa a ser negativo también. Y esto, fíjense que tiene una importancia superlativa, dado que en el caso de que justamente no cambiemos este sentido de 1 sobre A y solo cambiemos uno de los dos, estaríamos obteniendo un determinante que no es unitario. Por lo tanto, importante que si mantengamos mantengamos el determinante unitario en la matriz T. Como les decía, esta es una prueba que siempre tendríamos que hacer para no olvidarnos de considerar el sentido de las corrientes según el indicado por los bornes homólogos. Creo yo que esto es lo más destacable, lo que tendrían que recordar siempre que hagan cualquier análisis con transformadores ideales, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de los transformadores ideales? Bueno, ya que estamos y que tenemos absolutamente definido la matriz T, ¿sí? Podríamos hacer un esfuerzo extra y pensar cómo debería ser la matriz Z de un transformador ideal, ¿sí? Es decir, así como tenemos la matriz T de un transformador ideal, que ya la definimos en base a 0, 0, 1 sobre A. Bueno, ¿qué tal si intentamos hallar la matriz Z, ¿sí? De un transformador? Bueno, lo primero que tendríamos que ver es que justamente ir a la definición de los parámetros, ¿sí? Ver que Z11, recordar que iba a ser justamente B1 sobre I1 cuando I2 sea igual a 0. Y a partir de esto, ¿sí? Intentar encontrar las relaciones más adecuadas para justamente pasar de los parámetros T a los parámetros Z. Vimos que una que era muy evidente era la que estaba dada por Z21, esto ya lo vimos en algún otro video o lo vimos en clase, ¿sí? Z21 vimos que iba a ser B2 sobre I1 cuando I2 sea igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, B2 sobre I1 coincidía justamente, B2 sobre I1 coincidía con el parámetro B, ¿sí? Que es el que falta acá, por eso no lo encontraba, de las ecuaciones de los parámetros T.
Es decir, basta con que escribamos la versión completa de esa ecuación y digamos que I1 iba a ser igual a C por B2 más menos I2 por D, ¿sí? Y en este caso, como I2 lo tenemos anulado, vemos que justamente B2 sobre I1, que es lo que necesitamos acá, es decir, B2 sobre I1, que es lo que necesitamos acá, para I2 igual a 0, va a ser igual a 1 sobre C, ¿correcto? Por tanto, ya vemos que acá tenemos el primer problema que aparece. Z21, ¿sí? Z21, vemos que ya es un parámetro que tiene un problema de definición, ¿sí? Ya hemos visto que cuando justamente empezamos a encontrar estos problemas de definición para algún que otro elemento de la matriz Z, lo más probable es que todos tengan problemas de definición. Sin embargo, en el caso de un transformador pasa una cosa curiosa. ¿Sí? Encontramos que el Z21 tiene un problema de definición, pero miren qué interesante cuando intentamos ver la relación que tenemos con el A. El A, si recordamos, ¿sí? El A tenía que ver justamente con B1 sobre B2 para I2 nula, ¿sí? Y esto tenía que ver con justamente Z11 sobre Z21, ¿sí? Luego, si Z21 tiende a infinito y esto es igual a A, ¿sí? Como en la matriz del transformador ideal, lo que es interesante es que Z11 también tiene que tender a infinito con la misma tendencia, para que justamente, aparte de ser dos parámetros indeterminados, ¿sí? Tanto Z11 como Z21, den un cociente que tenga sentido, ¿sí? Por lo tanto, esto tiende a infinito también de la misma forma. Y seguramente todos los demás también están indeterminados, por lo tanto, no tiene sentido calcular, ¿sí? No tiene sentido o no tiene una definición. Sin embargo, es interesante denotar eso, ¿sí? Para tener alguna intuición, ¿sí? Tenemos parámetros de impedancia de entrada que tienden a infinito, ¿sí? Es decir, tenemos una tendencia infinita, ¿sí? Una tendencia infinita, sin embargo, toda la tensión o toda la corriente que entra acá, en este cuadripolo, es traducida al secundario en forma de campo electromagnético, ¿sí? Por tanto, algunas impresiones que tal vez después nos vienen bien para cerrar algún que otro concepto. Muy bien. Luego, dicho esto y entendiendo que justamente no íbamos a tener definición de parámetros Z y tampoco vamos a tener definición de parámetros Y, ¿sí? Cosa que también es extraña, porque ya hemos visto que algunos cuadripolos no tenían de Z pero sí de Y y viceversa, ¿sí? Yo también los invito a que vean que tampoco tiene definición de parámetros Y. Creo que ya estamos en condiciones de pasar un poco a un modelo más representativo del trafo real, ¿sí? El trafo real ¿sí? Ya tiene alguna consideración más, más realista en la concepción del modelo. Y este modelo surge, ¿sí? De algunos supuestos, como son la ley. Esto supongo que son todos temas que ustedes los verán con más profundidad, tanto en dispositivos eléctricos no, en medios de enlace y en máquinas eléctricas, ¿sí? Pero nosotros tomamos los resultados más salientes de esto, ¿sí? Que son justamente la ley de Lenz-Faraday en un arrollamiento de espiras, ¿sí? En una concatenación de espiras, ¿sí? Iba a estar dado por, ¿sí? Acá se habla de un signo, ¿sí? Por la cantidad de espiras que tengan multiplicado por la variación del flujo electromagnético. Luego, el flujo magnético también, vamos a ver que está descrito por la ley de Ampère. El flujo magnético por la reluctancia, ¿sí? Tenía que ver justamente con los arrollamientos involucrados, ¿sí? Los arrollamientos involucrados en
ya sea en dos espiras que están asociadas magnéticamente por algún medio, es decir, que están en la proximidad o están interconectadas por un medio que tiene una permisividad magnética. Todo el flujo magnético que se genera, ¿sí?, va a ser concatenado por ambas bobinas. De alguna forma se sintetizan en este parámetro que acá llamamos reluctancia, pero que justamente este parámetro tiene que ver con la geometría, la permeabilidad magnética, eventualmente si hay algún entrehierro, como se lo llaman, si en el caso de que sea un núcleo de hierro, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones están focalizadas en ese parámetro R, ¿sí? Si vinculamos estas dos ecuaciones, tenemos algo que a nosotros nos puede interesar mucho, porque justamente vamos a estar traduciendo todos los fenómenos magnéticos, ¿sí?, y vamos a de alguna forma tener una vinculación de tensiones y corrientes, que es lo que a nosotros concretamente nos interesa. Por tanto, si derivamos ambos miembros acá, ¿sí?, derivamos ambos miembros y pasamos este parámetro de reluctancia hacia el segundo miembro, nos vamos a encontrar con que la derivada, perdón, esto es lo mismo, ¿no? Esto del flujo lo hice con dos letras diferentes, pero vamos a poner esa letra griega, ¿sí?, para hablar de lo mismo. La derivada del flujo respecto al tiempo va a ser igual a N1 sobre la reluctancia por I1 más, supongamos que es una asociación positiva la que tenemos, es decir, la suma de los efectos van a ser aditivos en este caso y van a tener el mismo sentido. N2 sobre la reluctancia por I2, ¿sí? Como dijimos, derivamos ambos miembros y acá no nos tenemos que olvidar de derivar la corriente también, ¿no? Derivamos la corriente respecto del tiempo. Muy bien. Entonces, ya tenemos que la derivada del flujo, ¿sí?, es igual a la suma de las derivadas de las corrientes respecto al tiempo. Lo que nos queda ahora por hacer, para que esto se parezca a una tensión, es multiplicar ambos miembros por la cantidad de espiras, ¿sí?, y en este caso por la cantidad de espiras del devanado 1, dado que justamente nos vamos a intentar que esto se convierta, ¿sí?, cuando multiplicamos ambos miembros por N1, que esto se convierta en la tensión en el devanado 1, ¿sí? Por lo tanto, si multiplicamos ambos miembros por N1, lo que nos queda ya sí es la tensión en el devanado 1. Acá no incluimos el signo nuevamente, porque todo lo que tiene que ver con signos después se termina resumiendo en la elección, en el criterio de los bornes homólogos. Por tanto, no nos metamos con el tema de signos porque posiblemente nos hagamos un embrollo y eso en definitiva va a redundar en lo que explicamos hace un momentito de los bornes homólogos, ¿sí? Se va a traducir en esa regla. Por lo tanto, dejémoslo absolutamente positivo esta ecuación, no nos preocupemos de eso por ahora y como decía, vamos a terminar con el mismo criterio de los bornes homólogos, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es N1 cuadrado, ¿sí?, sobre la reluctancia por la derivada de la corriente nuevamente, derivada de la corriente 1, derivada de la corriente, adelante un poquito, derivada de la corriente 1 respecto al tiempo, más N1 por N2 sobre reluctancia por la derivada de la corriente 2 respecto al tiempo. Bueno, y ahora lo único que me faltaría es llevar esta expresión a vía transformada de Laplace, ¿no? Es decir, que en términos de Laplace podríamos pensar que N1, que la tensión en el primario va a ser este parámetro que vamos a tener acá y que va a acompañar a S por I1, ya la I1 en el dominio de Laplace, más S por I2, es decir, derivadas ambas variables, y ciertamente lo que acompañe a una derivada de la corriente necesariamente va a ser una inductancia. Por lo tanto, esto va a ser la inductancia del primario, esto va a ser lo que se considera como la inductancia mutua entre primario, entre devanado 1 y devanado 2, que es lo que se conoce como M,
¿sí? Y de la misma forma podemos escribir la tensión en el secundario. M por S por I1 más L2 por S por I2, ¿sí? Ciertamente, por lo general estamos acostumbrados a cambiar la localización de la variable de esta derivada. Esta derivada la dejo acá un poco por continuar con la derivada de la variable corriente, pero por lo general estamos acostumbrados a escribir esto como SL1 más menos. Ahora sí volvemos a retomar la condición de bornes homólogos. S por M por I2, y en este caso va a ser más menos S por M por I1 más S L2 por I2. ¿Ok? Muy bien. De esta forma, estas ecuaciones, ¿sí?, vendrían a definir el comportamiento de un transformador que está basado tal vez más en conceptos de flujo magnético, de la ley de Lenz, ¿sí?, y que conlleva a un modelo obviamente mucho más realista que este, que simplemente era básicamente un dispositivo que amplificaba la tensión al mismo tiempo que reducía la corriente, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis después porque ahora cuando fui para arriba me di cuenta que me olvidé un concepto bastante importante del transformador ideal, pero hay tiempo para revisarlo ahora cuando terminemos al menos la modelización de este transformador real, ahora sí en términos de la matriz Z, cosa que antes no pudimos hacer para el transformador ideal, ¿sí? Vemos que justamente lo que tenemos acá es una matriz Z propiamente dicha, es decir, tenemos básicamente ecuaciones de tensión en función de corrientes. Por lo tanto, esto claramente, hasta por observación, podríamos decir que tenemos una matriz Z de un transformador real. Entonces, intentemos escribir los parámetros de un transformador real, los parámetros Z de un transformador real. Y por observación vemos que justamente tenemos... veo que acá me olvidé algo, ¿sí? SL1 por I1, ¿sí? Dado que acá tenemos I1 y 2, justamente lo que tenemos acá es Z11, Z12, Z21 y Z22. Por lo tanto tenemos SL1 más menos SM más menos SM SL2, ¿sí? Entonces, el más y el menos obviamente dependerán justamente de la indicación de los bornes homólogos, ¿sí? En el caso de que tengamos bordes homólogos coincidentes, ¿sí?, usaremos una descripción, ¿sí?, y en caso de que tengamos bornes homólogos opuestos, usaremos la contraria, ¿sí? La positiva ciertamente es la de los bornes homólogos coincidentes, ¿sí? La positiva, es decir, sería SL1 por I1 más SM, mientras que la negativa sería lo contrario. Entonces, dado este circuito, esta descripción, podemos encontrar un circuito asociado, un circuito equivalente asociado. De la misma forma que tal vez con el caso del transformador ideal no podemos encontrar un circuito equivalente. Si tenemos la descripción del dispositivo ideal como un doble devanado y nada más. En el caso de un transformador real sí podemos encontrar un circuito equivalente, ¿sí? Equivalente, es decir, que se comporta exactamente como la T asociada a esta descripción en parámetros Z. Entonces, ciertamente van a ser tres devanados, ¿sí?, en este caso sin ninguna vinculación magnética, ¿sí?, pero que van a responder a las mismas leyes de variación de tensiones y corrientes, hasta que le pongamos valor a esto. Entonces ya vimos que esto iba a tener valor más menos M, dependiendo de los bornes homólogos, y en este caso vamos a tener justamente la Z11 para que sea SL1, va a tener que ser L1
menos más m. Presten atención al menos más. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea positivo, necesariamente este inductor va a ser este inductor menos esta parte que queda acá. Y en el caso de que cambie el signo, va a ser este inductor más esta parte. ¿Okay? De la misma forma en L2, menos más m. ¿Ok? Entonces esto vendría a ser el modelo equivalente de un transformador real. ¿Ok? Modelo equivalente de un transformador real. Vamos a hacer una pausita, un paréntesis, un pequeño paréntesis acá y volvamos un poquito al transformador ideal. Algo que no dijimos, pero que es muy importante, que es algo para lo que se usa ciertamente mucho el transformador ideal, es para adaptar impedancias. ¿Y cómo podríamos adaptar impedancias? Bueno, hallando, ¿sí?, la Z de entrada, la Z que se ve en el puerto 1, definida como justamente como B1 sobre I1. ¿Sí? Para encontrar esta relación, lo que tendríamos que hacer es dividir ambas ecuaciones. ¿Sí? Y si hacemos eso, lo que vamos a encontrar es que justamente vamos a tener B2, si hacemos B1 sobre I1, podemos encontrar B2 sobre menos I2, y fíjense que B2 sobre menos I2 es ciertamente la impedancia con la que vamos a cargar este puerto, ¿sí? Dado que justamente B2 y menos I2 son coincidentes en el sentido de tensión y corriente en el caso de que acá carguemos con una Z2, ¿sí? Una Z que se ponga en el puerto 2. Entonces, como B2 y menos I2 son coincidentes en tanto a que esto representa a la Z del puerto 2, lo que vemos acá es que justamente el A y el 1 sobre A se refuerzan y acá nos queda A cuadrado. Esto quiere decir que la Z en el puerto 1, en el primario, va a ser Z2 escalado A cuadrado veces. ¿Sí? Y esta es una de las particularidades más importantes que tiene el transformador ideal, que es un adaptador de impedancias. ¿Sí? También puede servir para eso, para cambiar niveles de impedancia. ¿Sí? Entonces, vamos a remarcarlo esto. Fíjense que la naturaleza de la impedancia es exactamente la misma, nada más que va a escalarla. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, y recordando un poquito el modelo que teníamos de amplificador, de transformador ideal, veamos qué pasa con las ecuaciones del transformador real. ¿Sí? Vamos a tratar de darle una interpretación más de parámetros T a ese transformador real, pero no sin antes intentar buscar también otro esquema de circuito equivalente. Este es el circuito más inmediato que nos brinda, ¿sí?, el conocimiento de la matriz de parámetros Z. Pero ¿qué tal si hurgamos un poco más algebraicamente en la definición de el dispositivo, el modelo un poco más real? No es absolutamente el más real que pueden encontrar, hay modelos mucho más reales que justamente ponen en juego pérdidas en el núcleo, dispersiones de flujo, efectos resistivos en los devanados. No es el caso, este es un caso apenas un poco más real que el ideal. Entonces, algo que tampoco comentamos, ¿sí?, de M, que conviene ahora decirlo, dado que lo vamos a necesitar, es que M, ¿sí?, en este caso, M no puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Lo definimos y lo pusimos como que iba a ser igual a esto, ¿sí?, iba a ser igual a esto M, pero no puede ser cualquier cosa. M, debido a criterios de balance de energía y que no se puede inventar energía en este dispositivo dado que es pasivo, para el que le interese, esta equivalencia está un poco estudiada en el Balabanian, si a alguno le interesa. ¿Sí? Se llega a que M debería ser K por la raíz de L1 por L2. ¿Sí? Y esto tiene que ver justamente con que K va a ser una proporción, un número, K va a ser un número que va a ser mayor a 0,
yo diría estrictamente mayor a 0, porque ya 0 es que no hay acoplamiento entre L1 y L2. Mayor a 0 y menor o igual a 1. El igual lo permitimos porque justamente el caso de K igual a 1 se llama acoplamiento perfecto o total. Pongo perfecto porque también el caso de transformador perfecto se lo llama aquel para K igual a 1, ¿sí? Es un caso particular, donde M es igual a raíz de L1 L2. ¿Sí? Bien, digo esto porque justamente a partir de ahora lo vamos a necesitar usar, ¿sí? Un acoplamiento perfecto entre ambos devanados. ¿Sí? Después obviamente para cualquier aplicación puede incluso estar definido. De hecho, a veces se define M, a veces se define K, dependiendo el problema. Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, acá teníamos SL1 por I1. Vamos a plantear el caso de bornes homólogos. Por tanto, podemos dejar estrictamente el más. SM por I2. B2 igual SM por I1 más SL2 por I2. Muy bien. Dicho esto, vamos a trabajar primero para, de alguna forma, buscar un circuito equivalente en la malla de entrada, en el primario. Por lo tanto, trabajemos la ecuación del primario. Lo que vamos a intentar hacer es de manifestar las relaciones de conversión de tensión y corriente. ¿Sí? Dado que las conversiones de tensión las podemos obtener simplemente por la definición del parámetro T, habíamos dicho que también íbamos en la dirección de buscar una representación de parámetro T a partir de la descripción del parámetro Z. Bueno, recordemos que por transformación de parámetros el parámetro A estaba definido como B1 sobre B2 para I2 igual a 0, lo cual es equivalente en estas ecuaciones a perder estos dos términos, ¿sí? A perder estos dos términos que tienen que ver con I2, y en ese caso nos va a quedar B1 y B2 igual a lo que sería I1 por Z11 e I1 por Z21. Si hacemos el cociente de esas dos cosas, perdemos I1 y nos va a quedar igual a Z11 sobre Z21. Por lo tanto, acá vemos que justamente esto va a ser igual a L1 sobre M, y recién dijimos que esto va a ser L1 sobre raíz de L1 L2. ¿Sí? Raíz de L1 L2, ¿sí? Lo podemos pensar como podemos ingresar el L1 adentro de la raíz, y justamente lo que nos va a quedar es raíz de L1 sobre L2. Bueno, L1 y L2 habíamos dicho, ¿sí? En algún momento por ahí arriba, fíjense que L1 es igual a N1 cuadrado sobre la reluctancia, y L2 del mismo modo es N2 cuadrado sobre la reluctancia. Por lo tanto, si hacemos L1 sobre L2 va a ser equivalente a N1 cuadrado sobre N2 al cuadrado. Y esto es equivalente, en el caso de que nos quedemos con las raíces positivas, L1 sobre L2 va a ser igual a A. ¿Sí? Por lo tanto, esto es igual a A, ciertamente. ¿Sí? Raíz de L1 L2 es igual a A, y en este caso, ¿sí? En este caso, A es justamente la ganancia de tensión, ¿sí? o la ganancia inversa de tensión del transformador. Por lo tanto, vemos que justamente en términos del parámetro A, el transformador real se comporta exactamente igual. Exactamente igual. ¿Sí? Se sigue comportando como un transformador ideal de tensión. Por lo tanto, nos quedaría ver un poco la relación entre las corrientes. Y para eso es que justamente vamos a revisar un poco la malla de entrada. De esa forma lo que podemos hacer es intentar encontrar la relación entre I1 y 2. Vamos a ver cómo podemos forzar esa relación. Miren lo siguiente. Si hacemos que justamente B1 vamos a aislar
de un lado I1, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que B1 menos SM por I2 va a ser igual a S por L1 por I1. Si ahora hacemos que I1 sea igual a S y pasamos S por L1 para el otro lado, lo que nos vamos a encontrar es que I2 por menos I2, ¿sí? Por menos I2 por SM sobre SL1, ¿sí? Acá claramente perdemos el S, más B1 sobre SL1, ¿sí? Entonces fíjense acá lo siguiente, algo muy interesante que podemos ver es que justamente I1 va a estar compuesta por dos corrientes, ¿sí? Una corriente va a ser menos I2 por M sobre L1. M habíamos dicho que era raíz de L1, L2, mientras que L1 acá lo que estaría haciendo justamente es lo contrario de esto que vimos acá arriba, ¿sí? L1 sobre raíz de L1 sobre 2, por tanto esto es 1 sobre A, ¿sí? 1 sobre A, dado que justamente acá encontramos A, ¿sí? Entonces vemos que justamente esta es la relación concreta entre I1 y L2, nada más que tiene otra corriente más, ¿sí? Tiene otro término más. ¿Y qué es este término que hay acá? Fíjense, B1 es una corriente porque justamente tenemos una tensión sobre una reactancia, lógicamente. Esto básicamente vendría a representar una reactancia L1 que va a estar de alguna manera en esa primer malla de entrada, ¿sí? En paralelo con un transformador ideal, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Dijimos, bueno, si agregamos una paginita más, podemos ver que justamente, y vamos preparando acá lo que sería la malla de entrada, vemos que va a haber una corriente I1 que va a estar formada por la corriente propiamente del devanado primario, ¿sí? Con su borne homólogo, la corriente del devanado primario que va a ser justamente I2 sobre A, ¿sí? Y otra corriente más de un inductor L1 de valor L1, ¿sí? Esto que vemos acá, ¿sí? Como inductor L1, que es básicamente lo que evidenciamos como diferencia entre el transformador ideal y el transformador real, es justamente la inductancia principal del transformador, lo que sería la inductancia, lo que se llama la inductancia la inductancia de magnetización o la que realmente establece el flujo, ¿sí? Inductor de magnetización. Básicamente es la que de alguna forma establece ese flujo magnético del que partimos originalmente, ¿no? Por tanto, fíjense que ciertamente es un modelo un poco más real, ¿sí? Ya contempla dos elementos, ¿sí? Y lo que tenemos acá ciertamente, y que resguardamos para seguir analizando la malla de salida, es ciertamente un transformador ideal. Un transformador ideal, de nuevo, de relación A, ¿sí? De relación A. Entonces, esto que consideramos transformador real perfecto, recordemos que perfecto implicaba K igual a 1, es decir, acoplamiento perfecto, ¿sí? Tiene una malla primaria, ¿sí? O un puerto 1 definido de esa manera, ¿sí? Es un dispositivo, ¿sí? Bastante más real que el que vimos antes, ¿sí? Por lo tanto, vemos acá cómo queda evidenciado un transformador ideal, ¿sí? Precedido de otros elementos que modelizan justamente los efectos más realistas del dispositivo. Entonces ahora, si analizamos la malla de salida de la misma forma, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Que justamente haciendo exactamente el mismo trabajo, es decir, buscando relacionar I2 con I1,
¿sí? Que es lo que vamos a hacer, vemos que justamente B2 menos SM por I1 va a ser igual a SL2 por I2, ¿sí? De esta manera vemos que I2 va a ser igual a lo que habíamos dicho antes, SM I1, esto cambiado de signo, ¿no? Sobre SL2 más B2 sobre SL2. Y acá las mismas aclaraciones, ¿sí? Vemos que I2 va a ser igual a raíz de K1, K1, raíz de L1, L2 sobre L2 por menos I1 más B2 sobre SL2. Muy bien, entonces, ¿a qué es igual esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá va a ser igual a raíz de L1 sobre L2. Y raíz de L1 sobre L2 ya vemos que es A, ¿sí? Ya vemos que es A. Por tanto, todo el sentido con el dispositivo ideal que ya habíamos planteado, ¿sí? Incluso, si extendemos este dibujo para continuar con la representación, si esto hemos considerado como I2, ¿sí? Vemos que el sentido de I2, ¿sí? I2 es entrante al nodo que vamos a plantear acá, y ya podemos vislumbrar que se va a tratar de un inductor 2. Si vemos que justamente el sentido de I2 es entrante, el sentido de I1 también es entrante, ¿sí? También es entrante. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es justamente I1 por A, ¿sí? Uy, espero que se haya notado. Voy a hacerlo. I1 por A. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo luce un circuito bastante más real, y esto es posiblemente lo más real que vayamos a usar nosotros en la asignatura, ¿sí? Entonces, recordemos que esto es absolutamente equivalente a la... Toqué mal la punta, la apreté demasiado y ahora me quedó medio mal. Ay, me va a hacer ese dibujito. Creo que lo liberé, ¿no? Bien. A este otro circuito que habíamos definido antes y que teníamos L1 menos más M, L2 menos más M más menos M. ¿Sí? Muy bien. Así es como luce un transformador real. Perfecto. Y de esto creo que no les iba a contar mucho más que esto, salvo, ahora sí, para terminar con este trabajo y con esta presentación, vamos a terminar de averiguar la matriz A de un transformador real, ¿sí? Esta ya habíamos visto que era A, ¿sí? Ya lo habíamos visto más arriba, ¿sí? Posiblemente hallemos que justamente, como es de esperarse, es que esto sea 1 sobre A, como no puede ser de otra forma. Y dado que justamente hicimos un modelo más realista a esto tenga que seguir manteniéndose. Bien, pero para eso los invito a revisar las equivalencias de la matriz Z que ya tenemos, ¿sí? La matriz Z que ya tenemos con la matriz T del transformador real. Entonces habíamos visto que la matriz Z del transformador real era SL1, SL2, SM, SM.
¿correcto? Muy bien. Vale decir que nos va a resultar muy útil, dado que vamos a buscar la equivalencia de los parámetros t y los z para escribir las ecuaciones, ¿sí? B1 es igual a I1 por Z11 más I2 por Z12. B2 va a ser igual a I1 por Z21 más I2 por Z22, ¿sí? Entonces, creo que, no sé si ya lo hicimos solamente la o vimos algún otro. Aparte de la, no, acá vimos algún otro. Sí, vimos que justamente el C iba a ser 1 sobre Z21. ¿Ok? Por lo tanto, ese es otro que ya lo traemos precalculado. ¿Sí? C va a ser igual a 1 sobre Z21. Por lo tanto, vamos a ponerlo, esto va a ser 1 sobre SM. ¿Sí? Nos quedaría por ver a qué va a ser igual B. ¿D lo calculamos o D lo supuse nomás? Por similitud. Creo que D lo supuse por similitud, pero lo podemos ver. ¿Sí? Vamos a verificar que esto sea así. ¿Sí? Creo que no lo calculé. D es ciertamente I1 sobre I2, dado que B2 es igual a 0, por definición, ¿no? Por lo tanto, fíjense que sale muy fácil de esta ecuación y vemos que va a ser igual, exactamente igual a qué cosa. Sí, queda perfectamente porque fíjense que el signo de este se invierte cuando B2 es igual a 0 y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar Z22 sobre Z21. Z22 sobre Z21, ¿sí? Lo que hice acá fue decir que menos I2 por Z22 es igual a I1 por Z21, por lo tanto I1 sobre menos, uy, se me acabó el papel, I1 sobre menos I2, I1 sobre menos I2 va a ser igual a, perdón, ¿lo puse mal? Lo puse mal, menos mal que lo hice, perdón, Z21, ¿no? Es esto, Z21, guarda. Ah, no, perdón. Esto es Z22. Z22. No, lo puse bien. Z22 sobre Z21. Bien, perfecto. Ok. Entonces, esto es correcto y esto va a ser igual a qué cosa? A SL2 sobre SM. ¿Sí? Esto ya vimos que justamente es igual a 1 sobre A. Bien, ya lo vimos más arriba. Entonces esto sigue respondiendo adecuadamente al transformador real y nos quedaría ver solamente B, que para B hay que pelearla un poquito más, pero tampoco tanto. A ver si lo puedo meter acá. Vamos a ver si acá me hago lugar. B va a ser, por definición, igual a qué cosa. B va a ser igual a B1 sobre I2 menos I2, con la condición de que B2 sea igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces tiramos nuevamente, no me va a entrar, vamos para abajo, final, vamos para abajo y vamos a tratar de buscar la relación de B. Para eso vamos a decir que lo mismo que dijimos antes, vamos a tratar de despejar I1 de esta ecuación para poder hacer B1 sobre I2. Entonces vamos a poner I1 en función de I2. Entonces de esta ecuación, haciendo I1 igual, ya lo hicimos esto, a menos I2, ¿sí? Ya hicimos esto, menos I2 por
Z22 sobre Z21. ¿Ok? Z22 sobre Z21. Esto lo reemplazamos en la primera y nos va a quedar que B1 va a ser igual a ¿qué cosa? A menos I2 por Z11 por Z22 sobre Z21. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Z11 por Z2 sobre Z21, correcto. Más I2 por Z12. Por lo tanto, lo que buscamos es B1 sobre menos I2 va a ser igual a Z11 por Z22 sobre Z21. Qué feo. Vamos a bajar un poquito más Z12. ¿Ok? Muy bien. Piripipipi. Bien, perfecto. Bueno, podemos reemplazar a esta altura por los valores y nos encontramos con que nos va a quedar S L1 S L2 sobre SM más SM. ¿Correcto? Por lo tanto, acá nos va a quedar S L1 L2 sobre raíz de L1 L2. Ah, perdón, acá me faltó un signo menos. Falta un signo menos. Esto es menos. ¿Ok? No, perdón, esto es más. Esto es más, esto es menos. Esto es menos. Esto es menos. ¿Correcto? Entonces, menos SM. Y fíjense que esto que tenemos acá, si no veo mal, es M también. ¿Sí? Es raíz de... basta con multiplicar y dividir por raíz de L1, L2. Y fíjense que esto da S raíz de L1, L2 por L1, L2 sobre L1, L2 menos SM. Y fíjense que esto es M. Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Sí? Es decir que B1 sobre menos I2 igual a B igual a 0. ¿Sí? Entonces, completamos el último de los parámetros que teníamos. Fíjense que fue un poquito más laborioso porque tuvimos que desenroscar algo de álgebra para llegar a la equivalencia, pero fíjense que nos dio igual a 0. Y felizmente podemos ver que sigue siendo recíproco porque nos queda A por 1 sobre A menos A1 menos 0. Por lo tanto, la prueba de pasividad o de reciprocidad la seguimos teniendo, mientras que también sigue teniendo el comportamiento ideal en la diagonal y también el comportamiento fuertemente no simétrico, ¿sí? Lo cual también es un comportamiento deseado y esperado del transformador. Bueno, con esto terminamos un poco este video, tal vez hizo un poco largo, pero creo que repasamos unas cuantas cuestiones, desde el transformador ideal y el modelo más sencillito, pasando por las premisas del transformador real, ¿sí? Cómo llegamos a ese modelo, cómo encontramos un equivalente de parámetro Z, cómo encontramos un equivalente circuital en términos de una red T, que es algo que seguramente en algún ejercicio lo vamos a usar, cómo eso se manifiesta en un transformador real perfecto, en este caso, que consta de un transformador
ideal seguido de dos reactancias. Y algo que habíamos visto en el transformador ideal y que tal vez ahora en el modelo del transformador real aparece, es que justamente ese parámetro Z11 que vimos antes, ¿sí? Ese parámetro Z11 que vimos antes, que tendía a infinito, se corresponde justamente con una reactancia, un inductor, es decir, esa bobina de magnetización que teníamos en la entrada, y que justamente al tomar un valor tan grande, ¿sí? Esa tendencia infinita que habíamos visto en el caso del ideal, lo que manifestaba era justamente la desaparición de esta reactancia. Que desaparezca esta reactancia significa que no toma corriente, es decir, que en el caso ideal no toma corriente, pero genera todo el flujo necesario para que estén perfectamente acoplados ambos devanados, lo cual es una cosa que parece un contrasentido, pero bueno, nada, en términos prácticos necesitamos que ciertamente este devanado tome corriente para que genere flujo, dado que eso lo advierte acá la ley de Ampère, ¿no? Pero bueno, son cosas de los modelos que bueno, son simplificaciones muy grandes del comportamiento real. En este caso vemos que justamente eso se manifiesta con el modelo, de alguna forma, a medida que se hace más real, manifiesta un poco más las condiciones, los condicionamientos físicos que tiene el dispositivo.